Sean todos muy bienvenidos a su canal Ciencia y Milagros. El relato de la pesca milagrosa es uno de los pasajes más emblemáticos del Nuevo Testamento. Un evento que, para muchos creyentes, es una prueba del poder divino de Jesús, pero que también ha despertado la curiosidad de científicos que buscan explicarlo desde una perspectiva natural. ¿Es posible que un fenómeno natural haya dado origen a este relato? ¿O estamos ante una manifestación directa de lo sobrenatural? Acompáñanos mientras exploramos ambas perspectivas, dejando espacio para que tú mismo reflexiones y decidas. La pesca milagrosa aparece narrada en dos momentos claves de la vida de Jesús. En el Evangelio de Lucas, Jesús se encuentra junto a sus discípulos en el lago Kinneret, conocido como el Mar de Galilea. Tras una noche de pesca infructuosa, Jesús le dice: «Lanzad las redes a la derecha de la barca». Los discípulos obedecen, y las redes se llenan tanto que apenas pueden levantarlas. El segundo relato, en el Evangelio de Juan, ocurre después de la resurrección de Jesús. Nuevamente, los discípulos pescan toda la noche sin éxito. Al amanecer, Jesús, desde la orilla, les indica dónde lanzar las redes, y el resultado es igual de sorprendente. Para los creyentes, estos relatos no solo hablan de un milagro físico, sino de un mensaje espiritual. La fe y la obediencia a Dios pueden traer abundancia donde antes había vacío. Pero, ¿podría haber una explicación natural detrás de este relato? Un reciente estudio realizado por limnólogos y expertos en medio ambiente analiza las características del lago Kinneret. Este lago es conocido por ser estratificado, lo que significa que sus aguas están organizadas en capas. En la capa superior, el agua es cálida y rica en oxígeno, lo que atrae a los peces. En la capa inferior, el agua es fría y con menos oxígeno, haciendo que los peces eviten esa zona. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, como fuertes vientos o cambios bruscos de temperatura, las capas pueden mezclarse, provocando una falta de oxígeno generalizada. Esto puede causar que los peces mueran repentinamente y floten hacia la superficie en grandes cantidades. Desde la perspectiva científica, este fenómeno natural podría explicar cómo los discípulos encontraron repentinamente una abundancia de peces, un evento que, para ellos, pudo parecer milagroso, especialmente si ocurrió en un momento de desesperación y necesidad. El estudio científico también revela que las condiciones climáticas y ambientales del lago Kinneret en la época de Jesús eran similares a las que hoy generan estos fenómenos. Esto sugiere que los eventos narrados en los evangelios podrían haber coincidido con un evento natural. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Es suficiente una coincidencia natural para explicar el impacto de este relato? Desde la fe, el milagro no radica únicamente en la aparición de los peces, sino en el momento exacto en que ocurre y en el papel de Jesús como guía. ¿Cómo podía Jesús saber con precisión dónde y cuándo lanzar las redes? Para los creyentes, este conocimiento trasciende lo humano y es una prueba de su divinidad. Para los científicos,
podría tratarse de un líder observador, conocedor de los patrones naturales del lago. Entonces, ¿es la pesca milagrosa un evento divino o un fenómeno natural? Quizás la respuesta no sea tan simple. La ciencia nos ofrece una ventana para comprender cómo pudo haber sucedido. Nos muestra que los fenómenos naturales, como la estratificación de las aguas y los cambios climáticos, pueden generar situaciones extraordinarias. La fe, por otro lado, nos invita a reflexionar sobre el propósito detrás de este relato. Más allá de las explicaciones naturales, ¿qué enseñanza nos deja este evento? Para los creyentes, la pesca milagrosa es un símbolo de confianza en Dios y de cómo lo extraordinario puede manifestarse en lo cotidiano. Al final, tal vez no se trate de elegir entre una perspectiva u otra. Ciencia y fe no tienen por qué estar en conflicto. Pueden, en cambio, complementarse, ayudándonos a entender tanto el cómo como el porqué de los eventos que inspiran nuestra humanidad. La pesca milagrosa sigue siendo un relato que desafía nuestra comprensión y enriquece nuestra espiritualidad. ¿Fue un acto divino, un fenómeno natural o ambos? Eso queda en manos de cada uno de nosotros. ¿Qué opinas tú? ¿Milagro, fenómeno natural o una combinación de ambos? Nos encantaría leer tus reflexiones en los comentarios. Y si quieres seguir explorando relatos donde la ciencia y la fe se encuentran, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.